Conoces a tu padre, conoces a tu madre, a tus amigos, tal vez a tus vecinos, pero ¿conoces a Dios? Aún hay tiempo para conocer a Dios. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa espiritual. Como venís siguiéndonos, porque de seguro que lo estáis haciendo, últimamente estamos tocando el tema del libro de Génesis, concretamente los primeros capítulos en los que se nos habla de la creación. Y hoy vamos a seguir hablando sobre este tema porque hay quien considera al Génesis como un mito, algo pues como si fuera algo indescriptible o inalcanzable. Pero nosotros creemos que precisamente el Génesis es el antimito. Y es el tema de que hoy vamos a intentar desgranar con la ayuda de Carmen, que estará aquí con nosotros. Hola, Vicente. Y también en control, que está Mercedes, ayudándonos para que el programa salga en adecuadas condiciones. Así es que en unos breves momentos iniciamos nuestro programa. Y quisiéramos iniciar este apartado leyendo una cita de un personaje célebre, la cual textualmente dice así: me resulta sorprendente que en la Iglesia haya quien se pierda por esos atajos, por esos callejones sin salida, que consisten en aplicar la teoría del mito a las Escrituras y en buscar la desmitologización de las Escrituras a partir de ideas puramente humanas sobre el mito, mientras que el trabajo útil es justamente el contrario. Pues bien, con esta afirmación, ciertamente la teología moderna, y de forma especial a partir de Rudolf Bultmann, habla de desmitologizar la Biblia. Con ello quiere decir que se debería expurgar la Sagrada Escritura de todos los conceptos pseudocientíficos y que son incompatibles con nuestras concepciones actuales. También despojarla de toda objetivación en lo que atañe a Dios y al dominio de la fe. En principio esta propuesta pues parece justificada. Está claro, en efecto, que en la edad de la ciencia pues ya no puede admitirse la existencia de las reservas de granizo de las que habla el libro de Job, por ejemplo. Igualmente no se puede aceptar la idea de una tierra reposando sobre pilares, tal como dice la Biblia en diversos pasajes. El Salmo 75:4, por ejemplo, nos dice: se estremece la tierra con todos sus habitantes, mas yo sostengo sus columnas. Del mismo modo, la Biblia habla también de los odres de los cielos. Y podríamos multiplicar fácilmente los ejemplos de este tipo. Pero ya hemos señalado que los autores bíblicos no se proponían, casi con toda certeza, darnos información sobre la física, sobre el universo, la astronomía y los procesos de formación del globo en el que vivimos. Evocando los pilares de la Tierra, pensaban en algo muy distinto a lo que textualmente dice la palabra de Dios. Son los teólogos del pasado los que, a menudo, excesivamente seguros de sí mismos, han cometido una vez más el error de utilizar la Biblia para un propósito que no es el suyo. Empleando imágenes de este tipo, Dios no tenía la intención de suministrar estos datos con los que ahora no sabemos qué hacer. Él quería, por ejemplo, pues mostrar a Job su insensata pretensión de querer explicarlo todo, de conocerlo todo y también, como no, de comprenderlo todo. Desde esta perspectiva, ¿has visto?, se le preguntaba a Job, ¿has visto tú las reservas de granizo? Esto no significa que éstas existan en realidad en alguna parte, al igual que tampoco existen odres en los cielos. En la actualidad todo el mundo lo entiende así. Y aquel que hoy en día, en su inquietud por ser fiel a la letra de la Biblia, sostuviera que la tierra reposa sobre columnas, cometería simultáneamente un error y la peor de las infidelidades: hacer decir a la Biblia lo que no tiene intención de decir
aunque lo diga textualmente. Comprometerla en un dominio que no es el suyo. Confundir el alimento con el recipiente en el que se ofrece. Es, en el fondo, lo que hacían los adversarios de Galileo. Utilizando la Biblia como un libro científico, extraían conclusiones que evidentemente no tenían más valor que el que ellos mismos le daban, el de las ciencias de su época, o sea, una explicación rudimentaria, transitoria, como lo es todo lo humano. Por el contrario, la Biblia en sí misma escapa a esta crítica, precisamente porque emplea un lenguaje que no es significativo en el plano científico, y es por ello que ese lenguaje puede tener un valor permanente. El mismo mensaje puede así ser transmitido a través de las diversas épocas, sea cual sea el estado de carencia o de avance de las ciencias, a condición, claro está, de respetar el género literario que se ha empleado. Reparemos, pues, en que la Biblia no transmite conceptos científicos erróneos. El texto bíblico no contiene errores científicos por la sencilla razón de que no utiliza ese lenguaje ni se compromete en ese dominio. Cuando el autor bíblico escribe que Dios apoyó la tierra sobre columnas, lo que hace es afirmar la noción de estabilidad del planeta, estabilidad querida por Dios y garantizada por Él. Nada, ninguna fuerza podrá quebrantarla contra su voluntad. Y extraer de una frase de ese tipo o de cualquier otra similar datos sobre la física del globo sería, evidentemente, absurdo. Ni siquiera se puede deducir que la Tierra no se desintegrará jamás, puesto que, por lo contrario, la Biblia testifica que habrá un día del Señor, en que la Tierra se agrietará y en que será destruida, como explica, por ejemplo, 2 de Pedro 3:10, que los cielos, con ruido ensordecedor, se desharán, o que en Apocalipsis 6:14 dice: el cielo fue retirado como un libro que se enrolla. También aquí se excluye cualquier intención descriptiva o informativa, pero el contenido formativo permanece, de que habrá un juicio al final de los tiempos. Y volviendo a nuestro ejemplo, lo único que subsiste, en definitiva, es el mensaje fundamental, la lección moral y religiosa que se puede extraer de la frase, que es a saber que Dios es el Señor de los elementos, que Él es el creador y el sustentador de la tierra, el único garante de su estabilidad. Nada, por tanto, puede inquietar al creyente, puesto que ella permanecerá tal cual es, mientras que Dios así lo quiera. Nada hay que temer. La tierra no se desintegrará por azar. Si un día es destruida, ello tendrá un significado religioso. Será un signo y no un accidente. De ahí que se comprenda que los autores bíblicos hayan podido, aunque sería mejor decir hayan debido, utilizar los esquemas de pensamiento y las formas de expresión de su tiempo. No tanto para confirmarlos o desmentirlos, ni para cubrirlos de la autoridad de la inspiración divina, sino sencillamente para extender el mensaje y transmitirlo de modo que sea accesible a sus contemporáneos y a los hombres de todas las épocas. El mensaje aparece entonces como lo conducido, las expresiones y los conceptos como su vehículo. Sería igual de absurdo confundir el agua del vaso con el vaso de agua. Es esta lo que hay que ingerir y no aquel. Querer hacer creer a cualquier precio, como se haya podido hacer antiguamente, que la tierra reposa en realidad sobre columnas, sería equivocarse acerca de la intención de este texto. Poner el acento sobre el vehículo en lugar de hacerlo sobre el significado. Sería como ingerir el vaso en vez del agua. Y ni siquiera triturándolo se obtendría nada mejor que cristal molido. Un resultado mísero. No solamente no lo soportaría el estómago del afectado, sino que además se derramaría el agua.
y el agua, sabemos que es el mensaje, que precisamente debía contener y transportar el vaso. Procuremos, pues, no correr ese riesgo. Los ejemplos escogidos, pensarán algunos, pues caen por su propio peso. Claro, pero eso se debe únicamente a que la ciencia nos ha abierto los ojos sobre la realidad de determinados hechos. No había sido aún así en la época de Galileo, y todavía es posible que corramos ese riesgo actualmente en determinados casos. El riesgo de confundir el vaso y el agua, y de intentar tragarlos juntos o hacérselos tragar a los demás. Pero por el contrario, nuestra metáfora muestra claramente que no se puede llegar a beber el agua sin coger el vaso. El agua necesita del vaso. Querer desmitificar la Biblia equivaldría, en nuestro ejemplo, a querer suprimir el vaso. También así se perdería el agua. Puesto que por ahora no es sino por medio del vaso, ¿cómo puede llegarnos? ¿Qué hacer pues? Se ha hablado de actualizar el texto bíblico desembarazándolo de todas las nociones arcaicas que utiliza. Pero ¿no nos arriesgamos así a caer en la trampa de la que queremos salir? Haciéndolo, ¿no quebraremos el vaso del que venimos hablando y perderemos entonces el agua? Nos encontramos de nuevo en presencia de un doble peligro que sería conveniente evitar. Primero, el peligro reaccionario, el de creer que el antiguo vehículo posee el valor eterno de lo transportado. Dicho de otra forma, querer ingerir el vaso junto con el agua. Segundo peligro, el progresista, el de juzgar y extraer y seleccionar, sobre la base de la ciencia actual, los vehículos del mensaje inspirado que permanece inalterable porque viene de Dios. Diciéndolo de otra manera, correríamos el riesgo de escoger ciertos vasos, aquellos que todavía nos parezcan válidos en la actualidad, con el peligro de perder mucha agua, de prescindir de mucha riqueza, porque no lo olvidemos, este agua es la palabra de Dios y merece una atención y un respeto especial. Existe una tercera vía, más difícil que las otras, es cierto, y a menudo incómoda, que es intentar una inmersión fuera de nuestra época. Abstraernos, en la medida de lo posible, de las formas modernas de pensamiento para ver con los ojos del autor bíblico sin pararnos en las formas en desuso de su lenguaje conceptual. Este es deshacernos de nuestra visión científica del mundo, no para renegar de ella ni para aceptar la de nuestros antepasados, sino para hacer con ellos el mismo viaje intelectual. Partir de los mismos datos para poder comprender su lenguaje y llegar a las verdades transmitidas en sí mismas, que es a lo que quieren comunicarnos por medio y a través de las expresiones y los conceptos que emplean. En resumen, captar la intencionalidad del texto y de su autor. Alcanzar con ellos el fin sin pararnos en los medios utilizados para conseguirlo. Esto exige, desde luego, una cierta cantidad de conocimientos, principalmente históricos, pero también lingüísticos e incluso psicológicos. Exige también bastante humildad y vigilancia para no ceder a la tentación de cogerlo todo o de rechazarlo todo por una simplificación exagerada. Y repitámoslo, sin seleccionar, sin desechar ni suprimir nada, porque, subrayémoslo, se trata de no truncar el mensaje de Dios. Hay que beber toda el agua del vaso, pero solamente el agua, que es la palabra de Dios. Apliquemos estos principios al texto de la creación.
Sí, como ha dicho Carmen, vamos a intentar aplicar el texto de la creación, unos principios, porque reconozcámoslos, el texto viene de Dios. Lo creemos porque la Iglesia ha reconocido siempre a la Biblia como el fundamento de su fe. Dios habla a los hombres por medio de la Biblia. Tal es la afirmación básica de nuestra fe cristiana. Sin ella, el hombre queda abandonado a sí mismo. Este texto, más que cualquier otro, viene directamente de Dios. Solo Dios ha podido ser el autor. No había allí y entonces ningún testigo, lo cual subraya la importancia de un texto como este y por supuesto realza su valor. ¿Por qué nos lo ha dado Dios? ¿Cuál era su intención al narrar al hombre este maravilloso relato de la creación? ¿Cuáles fueron las fuentes utilizadas por el redactor? ¿Qué fin pretendía Dios? Esta intención resulta clara a cualquiera que estudie el fondo histórico de la Biblia. Evidentemente, el pueblo hebreo no vivía aislado. Le rodeaban civilizaciones más antiguas, más prestigiosas, y cuyas realizaciones científicas para la época suscitaban y suscitan aún hoy admiración. Su nivel tecnológico y cultural superaba con mucho al de los hebreos, y es probable que los tuviera impresionados. Pero el nivel material e incluso cultural de una nación no va siempre a la par de su nivel moral o espiritual. Esto es, yo diría, casi más cierto hoy que en cualquier época, porque nos vamos dando cuenta progresivamente de que las pretendidas civilizaciones primitivas han conservado valores morales que nuestro materialismo desecha actualmente. El respeto a la naturaleza, que destruimos a base de hormigón y de insecticidas, el sentido de la colectividad y de la familia, que rechazamos encerrándonos en un individualismo que nos deja solos con nuestra desesperación, el sentido de la hospitalidad, que en Occidente ignoramos, con riesgo muy grande de perdernos en nuestra propia soledad confortable. Esto también era cierto en la antigüedad. Las civilizaciones egipcia, babilónica, la sumeria, superaban en mucho al humilde pueblo hebreo, que todavía era nómada. Y sin embargo, qué diferencia a nivel moral y religioso. Salta a la vista hasta cuando se compara precisamente el relato de la creación presentado por la Biblia y el de las otras religiones. Todas, en efecto, poseen un relato de los orígenes. ¿Cómo podría estar ausente de una religión tal tema? Sin embargo, qué diferencia de inspiración. El tiempo no nos va a permitir subrayar algunas diferencias entre la Biblia y, por ejemplo, el célebre mito de Atrahasis, que es uno de los más antiguos de la humanidad. Pero debido a esto, nos comprometemos a que la próxima semana intentaremos hacer, dentro de nuestras posibilidades y de nuestro tiempo, una explicación, una comparación entre lo que dice el texto bíblico y lo que dice, en este caso, sobre la creación, la versión del Atrahasis. Pero mientras llega esta ocasión, os invitamos a que prestéis atención a una canción que vamos a intentar aplicar a lo que hasta aquí hemos dicho, porque en definitiva también tiene un mensaje que nos puede hacer reflexionar en esto que hasta aquí hemos comentado con todos vosotros. Creo en Dios y en su palabra, creo en Dios mi creador, creo en Dios porque es mi Padre, creo en Dios porque es amor. La gente que no cree y sabe que yo creo, a diario me pregunta, ¿a ti qué te da Dios? Yo siempre les contesto que tú me lo das todo. ¿Por qué te das tú mismo? ¿Por qué me das tu amor? Creo en Dios y en su palabra, creo en Dios mi creador, creo en Dios porque es mi Padre, creo en Dios porque es amor. Aquellos que no creen
que al fin de nuestros días empieza un nuevo día que no tendrá final. Ignoran la existencia de un cielo y una casa en que se encuentra un Padre que nos saldrá a esperar. Creo en Dios y en su palabra, creo en Dios mi Creador. Creo en Dios porque es mi Padre, creo en Dios porque es amor. Los hombres que no esperan ignoran que la vida no es círculo cerrado, pues Dios está al final. No saben que este mundo es punto de partida, porque Dios hizo al hombre para ser inmortal. Creo en Dios y en su palabra, creo en Dios mi Creador. Creo en Dios porque es mi Padre, creo en Dios porque es amor. Pues bien, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Carmen, nos hemos despedido con una canción. Eso digo yo, que espero que les haya gustado, porque gusta más quizá la música que la letra, ¿no? Pero como hay que decirlo todo, Sí. en el sentido de que hay que estar informados y también hay que alegrar el espíritu, pues con la música. Exacto. Les ha gustado mucho. Intentamos hacer. Bien, pues para la semana próxima estáis invitados para desvelar estas diferencias, como hemos dicho, entre la versión bíblica y la versión de la Trasis sobre la creación, que seguro nos va a desvelar cosas interesantes. Muy bien, pues les esperamos. Hasta entonces, amigos. Adiós.